Le damos la bienvenida a nuestra clase, a nuestro curso aquí, BI 250, el libro de Job. BI 250, el libro de Job. Y nota bien que estamos muy agradecidos que está con nosotros aquí en este ministerio de enseñanza en el Talmid. Y la palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿no? Y aquí estamos enseñando el libro de Job expositivamente, en otras palabras, estamos enseñando versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en la palabra del Señor para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo. Note bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Job capítulo 1, vamos a regresar a estudiar Job capítulo 1, y vamos a leer los primeros 5 versículos donde dice lo siguiente: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, ¿no? Y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre, y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir a hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, y invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y vivieran con ellos. Versículo 5. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos, ¿ves?, conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Note bien, es importante a captar. Muchas veces leemos las escrituras demasiado rápido, como si fuera un periódico. Leemos un artículo, descartamos el papel, el periódico, la prensa, el diario, y lo que hacemos el siguiente día lo vamos y compramos otro para leerlo. Eso es un error cuando llegamos a la palabra del Señor. Me recuerdo de niño que yo vendía periódicos. Tempranito en la mañana, a las 6 de la mañana, yo iba a vender periódicos, ¿no? Y luego en la tarde se vendía la otra prensa, en la tarde. Pero la palabra del Señor no es como un periódico, no es como una prensa, un diario. Esta es una palabra profunda y amplia en cuanto tú y yo tenemos que acercarnos con mucha reverencia, con mucho respeto, pero con un propósito de entender qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Job, este es un libro que habla del camino de la vida de Job, que fue interrumpida por un sinfín de ataques satánicos, y luego tuvo que entrar en un sufrimiento horrible. Estamos hablando de la vida de Job. Job fue un hombre muy estimado a los ojos del Señor. Job fue muy estimado y buscado por sabio consejo. Lo demás lo buscaban a él. Permíteme mostrarlo, ¿ve? Porque lo que quiero hacer aquí es enfocarme en la persona, el carácter de Job, la persona de Job, para entender, ¿ves?, por qué es que Dios permitió lo que él permitió, para que él sea atacado por Satanás y luego tuvo que sufrir horriblemente. Ahora, hoy en día mucha gente nos habla y nos dice: no es justo lo que me está pasando, no es justo lo que está pasando con mi esposa, no es justo lo que está pasando con mis hijos, no es justo, no es justo. No. Ni sabe ver. Ninguno de nosotros, si es que somos honestos, somos intachables y justo y recto como Job. Ahora imagínense un hombre intachable, irreprensible, perfecto, justo como Job. Dios lo permitió en su vida, cuanto más con nosotros, que sabemos, cuando nos fijamos en el espejo de la vida, nosotros no somos igual como Job. Ahora, Job era un hombre muy estimado, y seguimos hablando de él, de su persona, ¿no? Fue muy estimado y buscado por su sabio consejo. Permíteme, abre su Biblia en Job capítulo 29. Job capítulo 29. Vaya conmigo. Quiero que vea conmigo en Job capítulo 29, versículo 7 hasta el 11. 7 hasta 11 dice: cuando yo salía a la puerta de la ciudad, cuando en la plaza tomaba mi asiento, Job, me veían los jóvenes y se escondían, y los ancianos se levantaban y permanecían en pie.
Los príncipes dejaban de hablar y ponían la mano sobre su boca. Y la voz de los nobles se apagaba y la lengua se le pegaba al paladar. Porque el oído que oía me llamaba bienaventurado, y el ojo que veía daba testimonio. Esta era la persona de Job. Este es testimonio de la gente en su pueblo sobre su persona. Y aún Dios le permitió ser atacado por Satanás. En este mismo capítulo 29, mira lo que dice versículo 21 hasta 24. Job, capítulo 29, versículo 21 a 24. A ver si tú mismo te puedes comparar con él. Dice, versículo 21, me escuchaban y esperaban. Guardaban silencio para oír mi consejo. Después de mis palabras no hablaban de nuevo, y sobre ellos caía gota a gota mi discurso. Me esperaban como la lluvia, y abrían su boca como la lluvia de primavera. Versículo 24. Y yo les sonreía cuando ellos no creían y no abatían la luz de mi rostro. Job no permitió que su riqueza, porque obviamente fue un hombre muy rico, ¿no? Pero no permitía su riqueza a desviarla. Que lo desviara a él, que lo alejara del Señor. Y eso es lo que pasa muchas veces con la gente hoy en día. Entran de repente en un sinfín de un estado muy económico, y de repente, ¿qué es lo que pasa con ellos? Se desvían de los caminos del Señor, porque se pierden en las bendiciones del Señor, se pierden en las riquezas. Job nunca permitió eso. Más bien, Job hizo un buen uso de su riqueza. Era fiel. Job era fiel. Job era generoso. Job era justo, ¿no? Estaba agradecido al Señor por todo lo que le había dado. Job reconoció que él no ganó nada por sus propias manos, que todo fluye de la gracia y la bendición del Señor. Él era tanto un buen mayordomo, ¿no? Como un administrador fiel de todo lo que Dios le había confiado. Así andamos. ¿Somos igual hoy día nosotros? Ahora, dos pequeños fragmentos de información, por favor. Dos pequeños fragmentos de información que se dan aquí muestran cuán profundamente Job estaba comprometido con su familia y con el Señor. Fue un padre fiel. Y muchos de nosotros en esta tierra no hemos tenido la dicha experiencia de tener un padre fiel en nuestras vidas, un padre fiel en nuestros hogares. Pero Job fue un padre fiel con sus hijos. Te recuerda que tenía 7 hijos y 3 hijas, ¿no? Primero, la familia de Job era unida. Era una familia unida, un hecho visto en la celebración de ocasiones especiales de sus hijos juntos, ¿no? Cada hermano de los 7 hermanos tomó un turno para recibir sus hermanas y sus hermanos y sus hermanas. Eso lo dice en Job, capítulo 1, versículo 4. Dice lo siguiente, dice, sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, y invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y vivieran con ellos. Mira, este hecho muestra que Job y su esposa habían criado una familia amorosa y una familia que está unida, una que se cuidaba el uno al otro y disfrutaba de estar juntos. Y vamos a ser francos aquí, honesto, por favor, porque muchos de nosotros, mucha de nuestra familia no estamos unidos, cada uno por su propio camino. Tenemos actitudes hoy día que no tienen ningún sentido. Señor, bendice los míos solamente y los más que se vayan con los píos. Los hijos de Job es un reflejo, era un reflejo de él. Los hijos de Job cuidaban de cuidar el bienestar de sus hermanas. Un acto que era necesario en la sociedad dominada por los hombres de esa época. Es el mismo problema que tenemos hoy día. ¿Cuántos hermanos, cuántos varones, cuántos hombres sinvergüenzas que no cuidan, no buscan el bien de sus hermanas, sabiendo que vivimos en una cultura dominada por un montón de hombres corruptos, egoístas, materialistas?
Esto está claramente indicado por la presencia de las tres hermanas en cada de estas celebraciones familiares especiales que cada uno de los hermanos siempre estaban celebrando. Segundo, Job. Job cuidó profundamente de sus hijos. Él buscó constantemente el rostro del Señor. ¿Para qué? Para su limpieza y purificación. Job no estaba ciego a los asuntos de sus hijos. Él conocía muy bien las posibilidades que sus hijos pudieran pecar y deshonrar a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos completamente ciegos a la cosa de nuestros hijos? Tú sabes, tú conoces muy bien, ¿ves? La actitud, el carácter, la persona de su hijo. Y los demás te vienen y te reclaman y tú dices, no, mi hijo es bueno, este es mi hijo, él no puede ser. Mira, dejemos de mentir, por favor. Pero Job, un hombre honroso, amoroso, ¿ves? Que amaba a Dios y su familia, aún todavía él reconocía las posibilidades. Nota lo que dice en Job capítulo 1, versículo 5, por favor. Mira lo que dice, vamos a rezar, Job capítulo 1, versículo 5. Mira lo que dice la palabra. Dice, y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Habían 10 hijos. Él tenía 10 holocaustos. Porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Job reconocía la posibilidad. Y él quería mantenerse en una relación muy íntima y estrecha con el Padre Celestial y con sus hijos. Y orar e interceder por ellos. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo igual por los nuestros diariamente en la oración? Después de las celebraciones de los niños, ¿no? Ofrecía un sacrificio quemado por cada niño, 10 sacrificios en total. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Cuánto tiempo tomaba eso? Job hizo esto en caso que hubieran maldecido a Dios o pecado de alguna manera durante sus festividades en sus corazones. Y debido a los sacrificios de Job, algunas personas pueden suponer rápidamente que las festividades de los niños eran inmorales o incluso malvadas. Pero la Escritura no dice que los eventos sociales fueron moralmente incorrectos o pecaminosos. A pesar que yo he escuchado pastores decir eso. Yo le pido, ¿dónde está eso en la Escritura? Porque no se encuentra en la Escritura. Tú estás implícitamente imponiendo algo que no está ahí. Lo más probable es que Job simplemente entendiera que las personas pueden ser descuidadas con sus pensamientos, pueden ser descuidadas por sus palabras, pueden ser descuidadas con su comportamiento, cuando se divierten. Eso es posible, seguro que sí. ¿Por qué tú no crees que es posible con tus hijos, con tus hijas? Es posible que sus hijos no hayan pecado abierto o intencionalmente, pero Job era como cualquier padre piadoso y que le preocupaba que sus hijos hubieran pecado en sus corazones, que no hubieran comportado como deberían con rectitud. Por lo tanto, tomó precauciones adicionales y ofreció sacrificios quemados en su nombre, en el nombre de cada uno de sus hijos. Este fue el mismo sacrificio que Dios requirió para recibir el perdón de los pecados. Un sacrificio que apuntaba al sacrificio expiatorio del Mesías venidero, el Señor Jesucristo. Piensen bien conmigo, por favor. Vamos a pensar bien. Job presenta él presenta un poderoso ejemplo de piedad. Una imagen clara de un hombre que buscó honrar al Señor en todo lo que hizo, aunque era irreprensible y recto y era humano. Por lo tanto, Job no era perfecto.
por favor, ni sin pecado. No, no como tú y yo usamos la palabra perfecto, ¿entiendes? Sin embargo, está claro que Job vivió una vida justa y santa porque el Señor mismo declaró que Job era irreprensible. No porque yo lo digo, permíteme, te lo quiero mostrar. Mira, note la perspectiva del Padre Celestial sobre la persona de Job. En Job capítulo 1, mira lo que dice en versículo 8, por favor. En Job capítulo 1, versículo 8, él dice lo siguiente. Él dice, y el Señor dijo a Satanás, mira, Satanás, ¿te has fijado a mi siervo Job? Versículo 8. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable, hombre irreprensible, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job temía, él veneraba y amaba al Señor. Y lo demostró en su ¿qué? En su comportamiento cotidiano de su vida. Andamos igual nosotros, como padres. Tememos a Dios. Veneramos a Dios, honramos a Dios, adoramos a Dios, amamos al Señor. Es algo evidente en nuestra vida que nuestros hijos lo pueden ver claramente. ¿Podría haber malcriado a sus hijos con su riqueza? Seguro que sí. Con su riqueza excesiva, sí lo podía haber hecho. Pero no hay indicios que lo haya hecho. Más bien, les dio un ejemplo piadoso. Oh, igual, vos, tú, usted, igual nosotros. ¿Qué mejor ejemplo de preocupación podría mostrar el santo nombre de Dios que ofrecer sacrificios expiatorios en caso de que sus hijos hubieran pecado? Por este solo acto, Job mostró cuán altamente estimaba, ¿no? ¿Ves? Y temía al Señor. Job estableció un ejemplo dinámico para nosotros. Abremos nuestros ojos. Abren sus ojos, por favor. Nosotros también debemos temer y reverenciar al Señor. Perdón, debemos honrar y respetar al Señor y su santo nombre, y especialmente en frente de nuestros hijos, pero también con nuestras vidas. Porque nuestra vida grita más que las palabras que traspasan nuestros labios. La palabra de Dios nos ordena y ves, temer y honrar al Señor una y otra vez y una y otra vez. Si tememos al Señor, entonces lo seguimos y lo obedecemos y obedecemos sus mandamientos y lo adoramos fielmente. Permite mostrarlo. Guarda su lugar aquí en Job capítulo 1 y vaya conmigo al Nuevo Testamento en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, por favor. Le quiero mostrar algo aquí. En Mateo capítulo 10 dice esto en versículo 28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temer a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo y el infierno. Mira bien, escúcheme bien. Muchos de nosotros estamos avergonzados. Que Dios te reprenda, por favor. Avergonzado con nuestros vecinos, avergonzado con nuestros amigos, avergonzado con nuestras familias, avergonzado con nuestros conocidos, avergonzados en el trabajo, avergonzados en la calle, avergonzados en el mercado. Que ellos sepan que nosotros adoramos, servimos, veneramos, reverenciamos al Señor. Él dijo, no temáis, aquí en capítulo 10, versículo 28, Mateo. Él dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Por qué? Porque no pueden matar el alma. Vamos a regresar al Antiguo Testamento. Permíteme, por favor. Deuteronomio capítulo 5, por favor. Deuteronomio capítulo 5. Mira lo que dice el versículo 29. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Escuche bien esta palabra. Y dice, ¿y quién está hablando aquí? En este pasaje Dios está hablando. Escuche la voz de Dios en este pasaje. Él dice en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, él dice, si ellos tuvieran tal corazón que me temieren
y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y sus hijos para siempre. ¿Está escuchando lo que está diciendo Dios? Dios lo dijo en ese entonces y lo está diciendo hoy día. Lo dijo en ese entonces y lo está diciendo hoy día. O si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Es el deseo del Padre Celestial por nosotros. En ese mismo libro, Deuteronomio capítulo 6, por favor. Deuteronomio capítulo 6, mira lo que dice en versículo 12, 6:12 de Deuteronomio, que dice esto: para que temas al Señor tu Dios, guardando ¿qué? Guardando todos sus estatutos y todos sus mandamientos que yo te ordeno. Dios está hablando. Tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Prolongados. Mira bien, escuche bien. Dios no está hablando. No es el servidor, no es el siervo, no es Eddie Ildefonso, porque Eddie Ildefonso es nadie. Solamente estoy como un perico, repitiendo lo que dice la palabra. Escuche lo que Dios nos está diciendo, por favor. Te estoy tratando de sacudir. Despierta, despierta, por favor. En Deuteronomio capítulo 10, por favor, en ese mismo libro, Deuteronomio capítulo 10, Deuteronomio capítulo 10, mira lo que dice versículo 12, por favor. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Él busca la totalidad de nosotros, de encomendarnos a Él en nuestra totalidad, en todo lo que somos. Escuche el salmista, por favor. Escuche lo que dice el salmista en capítulo 29, versículos. Salmo capítulo 29, versículos. Él dice: tributar al Señor la gloria de vida a su nombre. Dice: adorar al Señor en la majestad de su santidad. A eso somos llamados. Quiero enfocarme, por favor, en la vida y la persona de Job. Porque como había dicho anteriormente, como lo había dicho ya, es que leemos las escrituras demasiado rápido. Demasiado rápido. Lo pasamos por alto. Somos demasiado superficial en nuestro acercamiento a la palabra. Quiero hablar sobre la persona de Job. Que él fue un campeón. Él fue un campeón del carácter. Un campeón del carácter y de la consistencia. Tenía carácter y tenía consistencia. Carácter y consistencia. Job fue un campeón de esto. Y hay mucho de eso que tú y yo necesitamos aprender para caminar recto, justo delante del Señor. Irreprensible, intachable. Escúcheme, por favor. Vamos a rezar a Job capítulo 1. Job capítulo 1, por favor. Y quiero que vea versículo 1 al 5 otra vez, porque leemos demasiado rápido. Mira lo que dice. Versículo 1, Job 1, hasta el 5. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimas servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer banquete en la casa de cada uno por turno, y también invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y vivieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Tú sabes que lo que me fascina a mí,
es que muchas personas, ¿no? Muchas personas te proclaman. Muchas personas proclaman su propia lealtad. Lealtad. No, 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 no. Pero ¿quiénes pueden encontrar tras una persona confiable? ¿Me escucharon? ¿Quién puede encontrar una persona confiable? Te voy a mostrar. El gran Salomón, el gran sabio Salomón, el rey Salomón dijo esto. Abre sus Biblias en Proverbios capítulo 20, versículo 6. Proverbios capítulo 20, versículo 6. Escuche lo que dice el rey Salomón. Él dijo, muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? ¿Quién? ¿Eres vos? ¿Eres un hombre confiable? ¿Eres una mujer confiable? Que la gente puede buscar y acercarse. Este libro de Job, se proporciona una respuesta a esta pregunta para todas las personas, para todos nosotros en la persona Job. ¿Me está escuchando? Este libro, Job, proporciona una respuesta a esta pregunta para todos nosotros en este libro de Job. Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Y aquí ahora comenzamos esta nueva aventura a descubrir esta tremenda respuesta que nos espera. El Señor básicamente, Jehová Dios, nos dice que este antiguo libro ha sobrevivido las arenas que fluyen del tiempo por más de 4 milenios. Ahora imagínense. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver cómo es un hombre fiel? Entonces te mostraré uno que era genuino. Déjame presentarte a mi amigo Job. Escuche las palabras de Dios que nos está hablando. Dios no está diciendo, ¿quieres ver cómo es un hombre fiel? Entonces te mostraré uno que era genuino. Déjame presentarte a mi amigo Job. Esta es la aventura que tú y yo vamos entrando en estudiar el libro de Job. Los primeros 5 versículos en este difícil libro son como una esponja empapada que gotea con principios que cambian la vida y espera ser exprimida. Por esa razón leemos demasiado rápido el libro de Job. Hay mucho que beber de estos versículos. Nos tomaremos nuestro tiempo y trataremos de saciarnos de lo que contiene. Y la gente que me conoce sabe que yo nunca tengo mucha prisa para enseñar algo. Mira, la primera cosa que quiero hacer aquí es hablar sobre la integridad. La integridad, una palabra vulgar hoy día. Es una palabra vulgar en los sentimientos y pensamientos de muchos que están afuera de la iglesia y muchos que están dentro de la iglesia. Mira, quiero hablar de la integridad de Job. Vamos a rezar Job capítulo 1. Mira lo que dice el versículo 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Y aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nuestra historia aquí comienza con un hombre llamado Job, que vivía en la tierra de Uz. Job no es ¿cómo quiere decir? Job no es un producto de la imaginación de alguien o parte de un cuento de hadas. Job era una persona real. Santiago habla de Job en el Nuevo Testamento mostrándole el ejemplo de paciencia. Ahora imagínense que 2000 años después, porque ahora la distancia de tiempo hoy en día, del libro de Job, son aproximadamente 4 milenios, unos 4000 y pico de años, más o menos. Pero 2000 años después de Job,
encontramos en el Nuevo Testamento el libro de Santiago. Y en Santiago capítulo 5, note la perspectiva de Santiago sobre la persona y la vida de Job. Y en Santiago capítulo 5, versículo 11 dice lo siguiente. Santiago 5, 11 dice, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. ¿Está escuchando? Así Santiago vio a Job. Porque esa es la perspectiva del Padre Celestial de la persona de Job. ¿Te recuerda el profeta Ezequiel? Ezequiel también se retiró, Ezequiel también se refirió a Job, ¿no? Señalando su justicia. Esto es increíble. Mira, cuando alguien escucha tu nombre, oye su nombre, ¿cuál es el pensamiento de su persona, de su carácter, de su integridad que ellos vienen? Ese hombre es incumplido. Ese hombre es un mentiroso. Nunca llega al tiempo. Nunca cumple al tiempo. Dice pero no hace. Bla, 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 bla. Cuando alguien escucha tu nombre, ¿cuál es el pensar y la imagen que ellos tienen en su corazón, en su pensar de tu persona? Solamente escuchar su nombre. Ezequiel, el profeta Ezequiel, también se refirió a Job señalando que su justicia, típicamente la gente cuando escucha nuestro nombre están señalando que nuestra injusticia. Pero note cómo note cómo él ve la persona de Job. En Ezequiel capítulo 14, versículo 14, vamos a abrir nuestras Biblias. Ezequiel 14, 14, por favor. Ezequiel 14, 14 dice, y aunque estos tres hombres, miren los tres hombres, Noé, Daniel y Job. Noé, Daniel y Job. Estuvieron en medio de ese país. Ellos por su justicia, ¿está escuchando? Ellos por su justicia solo salvarían a sí mismos, declara el Señor Dios. Por su propia justicia, en otra palabra, por un carácter intachable, irreprensible. Se podían salvar ellos por la justicia con que ellos estaban mostrando y caminando. Quédese conmigo, por favor. En Ezequiel capítulo 14, estuvimos leyendo el versículo 14, baje hasta el versículo 20. Ezequiel capítulo 14, versículo 20. Escuche bien lo que dice. Aunque Noé, Daniel y Job, dice, estuvieron en medio de él, vivo yo, declara el Señor Dios. Esta es la perspectiva de Dios. Dice, declara el Señor que ni su hijo ni su hija podrían salvar, ellos por su propia justicia solo se salvarían a sí mismos. Ahora, tú y yo tenemos que entender que Job fue una persona real. Nosotros no estamos hablando de un mito, una fábula, ¿no? Un cuento, por decirlo así. No, hombre. Job vivió en la tierra de Uz. Job vivió en la tierra de Uz, no la tierra de Oz. No Oz como el mago de Oz, sino en la tierra de Uz. Por favor, no confunde los dos. Entonces pregunta, ¿dónde está esto? ¿Dónde está eso? ¿Dónde se encuentra esta tierra de Uz? Bueno, en los días bíblicos, y vamos a ver si podemos ubicarnos un poco, porque si la tierra de Uz no existe, Job no existe. Y ese es el argumento del diablo, Satanás, ese pestoso, mocoso diablo, ¿no? Pero también es el argumento de muchos eruditos, docentes, profesores de primera clase que no creen en nada, pero ellos están convencidos que la tierra de Uz no existía, y si la tierra de Uz no existe, Job no existe, y si Job no existe, Dios no existe, etcétera, 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 etcétera. Y esa es la locura que tenemos. O sea, a ver, la pregunta es, ¿dónde está eso? ¿Dónde está la tierra de Uz? ¿Existe? ¿Sí o no? Bueno, mira, en los días bíblicos,
Muchas veces el nombre de una tierra se basaba, se basaba en una persona. Ahora, esa costumbre no era diferente de lo que hacemos en nuestro tiempo, ¿no? ¿Ves? Es lo que hacemos en nuestro tiempo, en nuestros países, ¿ves? Cuando nombramos una ciudad con el nombre de una persona, ¿no? Es muy posible, no te lo puedo garantizar, pero es muy posible que esta tierra llevará el nombre del bisnieto de Sem. El bisnieto de Sem. ¿Quién fue Sem? Bueno, va a abrir su Biblia en Génesis capítulo 10, por favor. Génesis capítulo 10, versículo 23. Y en Génesis capítulo 10, versículo 23 dice, y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y más. Ahora, no sabemos exactamente su ubicación exacta, pero el erudito bíblico Arno Gabelian, ¿no? Arno Gabelian, que es el nombre de un erudito, ¿no? Creía que la tierra de Uz estaba en el este de Palestina y probablemente una parte de Udema, o muy cerca de la tierra de Edom. Ahora, de hecho, podría haber sido parte de Edom. Esto pondría esta tierra en el sur de Israel, a la región en la región donde se encuentra el Mar Muerto. Ahora, esta ubicación parece ser confirmada, ¿no? por el profeta Jeremías. El profeta Jeremías cuando escribió el libro de Lamentaciones. Permíteme, abre su Biblia en el libro de Lamentaciones, capítulo 4, por favor, versículo 21. En Lamentaciones, capítulo 4, versículo 21 dice, regocíjate y dice, y légrate, hija de Edom, la que habitas en la tierra de Uz. Ahora, Santiago reconoce esto 2000 años después, ¿entiende? Unos 1000 años después reconoce el profeta Jeremías, ¿no? Ahora, el nombre de Job es interesante. Ahora, escuchen bien. Yo no tenía intenciones de nombrar a mi hijo Job, ni mis nietos Job. Pero es un nombre interesante, ¿eh? Y me llama mucho la atención, porque tú sabes que en los tiempos de la Biblia, ¿okay? En los tiempos bíblicos, cada nombre tenía un significado específico, y ese significado estaba reconocido por todos. Ahora, pero el nombre de Job, ¿no? Como muy interesante. Tú sabes que el nombre de Job significa perseguido, ¿ya? Perseguido. ¿Tú crees que yo voy a nombrar a mi hijo Job? Perseguido. Significa, ¿ves? Afligido. Significa odiado o tratado como enemigo. ¿Está escuchando? Una de estas cuatro. Perseguido, afligido, odiado o tratado como enemigo. Yo no quiero a mi hijo con ese nombre, por eso fue el nombre de Job. Ahora, se ha sugerido, escuche bien, se ha sugerido fuertemente que este nombre fue dado a Job después de la horrible experiencia que enfrentó. ¿Posible? Eso es muy posible y no inusual. Otros hombres tuvieron cambios en sus nombres más adelante en su vida. Por ejemplo, el nombre de Jacob fue cambiado ¿a qué? Al nombre de Israel, ¿no? El nombre de Saúl fue cambiado a Pablo, ¿no? El nombre de Simón fue cambiado a Pedro. En otra palabra, sus nombres fueron cambiados para adaptarse, ¿no?, a sus nuevas responsabilidades, o en el caso de Job, a lo que había sobrevivido. Ahora, sabemos esto, que como vemos, sabemos que Satanás trató a Job como un enemigo y le hizo lo que pudo para afligir a Job. Él hizo todo. Su misión no ha cambiado hoy día. Estoy hablando del diablo, Satanás. Su misión no ha cambiado en ningún sentido. Él continúa afligiendo al pueblo de Dios hoy día. Él busca personas para lastimar. Él busca a personas para destruir. Ahora, ¿te recuerdas Pedro? Pedro nos advirtió sobre esto. Allá en
Primera de Pedro capítulo 5. Vamos a ir ahí. En Primera de Pedro capítulo 5, quiero que vea en versículo 8. En Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, versículo 8 dice esto, dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Note que la palabra devorar significa tragar. Satanás desea hacer eso. Desea hacerte eso. Es tragar. A medida que continuamos, escuche bien, a través de estos versículos, descubrimos que por qué Satanás odiaba a Job. Vamos a descubrir por qué lo odiaba. Lo señaló. Y porque Dios lo ha exaltado en una posición en la que podemos examinar sus pruebas y sus respuestas. Eso es lo que me llama la atención en los primeros 5 versículos del libro de Job. Vamos a ver las cortinas que se van a abrir. Y podemos entrar en la escena y entender el por qué también. No el qué, no solamente lo que pasó, pero el por qué Dios lo permitió. ¿Por qué Dios permite mis aflicciones? ¿Por qué Dios permite mis tribulaciones? ¿Por qué Dios permite mis pruebas? ¿Por qué Dios permite tal cosa? Cuando abrimos aquí el libro de Job, nosotros vamos a descubrir las respuestas muy específicas y muy claras. Mira. Dios quiere. Dios anhela. Dios quiere. Dios quiere que estudiemos la vida de este hombre por una razón. Era realmente un hombre raro, eso es cierto. Job era realmente un hombre raro y difícil de encontrar. Era un hombre íntegro. Es como hoy día. Es igual como, oye, es difícil encontrar hombres y mujeres que son íntegros. Note sus rasgos de carácter, ¿no? Y recuerde que estos rasgos son la evaluación de Dios de Job. Esta no es la perspectiva, la opinión del hermano Eddie. No. Estamos hablando, escuche bien, que esta es la perspectiva, el punto de vista de Dios sobre la persona de Job. Y note sus rasgos de carácter. Que recuerde que estos rasgos son las evaluaciones de Dios. Él es el verdaderamente conoce, Él es el que verdaderamente conoce nuestros corazones. Yo no conozco tu corazón, tú no conoces mi corazón. Solamente Dios realmente conoce nuestros corazones. Déjeme pintarlo. ¿Cuál es su lugar ahí en Job capítulo 1? Y vamos allá a 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16, ahí en el Antiguo Testamento. Y en 1 Samuel capítulo 16 dice esto en versículo 7, dice, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, no lo mires, ni a lo alto de su estatura, sea alto, sea chaparrito, ¿no? Y dice, porque lo he desechado, pues Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira al corazón. Dios mira nuestros corazones. Dios mira así a nuestros corazones. Abre su Biblia en Salmo 139, versículo 2. En Salmo 139, versículo 2, vi lo que dice aquí. Dice, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mi pensamiento. ¿Quién más te conoce mejor que eso? Y aún a pesar de eso, Dios vio a Job, ¿no? A Daniel, ¿te recuerdas eso? Como hombres justos. No eran perfectos, pero justos.
Tú conoces mira lo que dice el salmista. Tú conoces, en Salmo 139, versículo 2 dice, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, de lo lejos comprendes mis pensamientos. ¿Tú crees que tú le puedes engañar a Dios? Mira, yo te puedo engañar, tú me puedes engañar, tú y yo no podemos engañar, mira, 1440 minutos al día, tú y yo no podemos engañar 43.200 minutos al mes, o tú y yo no podemos engañar, mis amigos, 525.600 minutos al año. Pero tú y yo jamás vamos a engañar a Dios. Dios nos conoce a nosotros muy, pero muy bien. Mira, el profeta Jeremías dijo esto. El profeta Jeremías dijo esto en capítulo 17, versículo 10. Jeremías dijo, yo el Señor escudriño el corazón. Jehová Dios está hablando, dice, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Dios mío. Mira, tú me puedes engañar con tus pensamientos, pero no lo va a hacer con Dios. Yo con todo respeto, no lo va a hacer con Dios. Tú no puedes engañar a Dios. Te puedes engañar a ti mismo, pero no a Dios. Mira, en el tiempo que nos resta aquí, mira, quiero que tú entiendas algo. ¿A quién es que tú crees que estás engañando? ¿A tu patrón, tu empleador, tu trabajo, la empresa, el mercado, el vecino? Es que escúchame. Tú vas a necesitar tú necesitas darte un buen vistazo en el espejo de la palabra de Dios para ver cuál es su verdadero carácter. ¿Cuáles son los rasgos de su carácter? ¿Eres una persona de integridad, sí o no? ¿O eres simplemente un religioso que le gusta el juego de religión? Porque si así es que tú te encuentras, tú vas a tener que enfrentar un sinfín de problemas. No conmigo, no con fulano de tal, pero con el Señor. ¿Eres una persona confiable? ¿Eres una persona que Dios puede realmente depositar sus bendiciones en tu vida y tú puedes darle reconocimiento a Él todo el tiempo por lo que Él ha hecho y por quién Él es? Y la verdad es que mucha gente fallan. No porque no son capaces de hacerlo. Es que no quieren, no lo desean, porque su carácter se ha moldeado de una forma que ellos no les importa. Pero tú sí puedes nacer de nuevo. Tú sí puedes te puedes arrepentir. Tú sí puedes ser perdonado, renovado para la honra y la gloria del Señor. Pero tú vas a tener que tomar esas decisiones. A ver, antes de quejarme todos los problemas que yo tengo, porque es injusto, un momentito. Tú y yo somos injustos. Tú y yo no alcanzamos. Tú y yo no alcanzamos para amarrar los calzados de Job, o de Pedro, o de Daniel, o cualquier otro personaje de la Biblia. Pero Dios desea transformar tu vida para la honra y la gloria del Señor y para el bien suyo. Mi pregunta para ti es, si tú estás dispuesto a arrepentirse, dejar el juego religioso, el juego de las iglesias, y entrar en un estado de paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento con el Padre Celestial. Yo no estoy hablando de religión, por favor, no me vaya a malinterpretar. Yo no estoy hablando de las iglesias, yo estoy hablando de una relación íntima y personal con tu Dios, con tu Creador, porque tú necesitas, escuche bien, a llegar a ese punto de un verdadero arrepentimiento y permitir que el Espíritu Santo comience a transformar tu carácter, tu persona y llegar al punto de la integridad que tú necesitas para caminar en esta tierra delante de un Dios vivo y verdadero.